Entonces, bueno, como en las anteriores ocasiones donde yo he estado, pues, aquí colaborando, yo suelo hacer preguntas durante la exposición. Ay. Y le voy a pedir, pues como estoy aquí presentando, no puedo ver quién levanta la mano o quién va a participar, a Paola que me ayude entonces con unas primeras 2 intervenciones, solamente 2 personas, y que no dure la intervención más de 2 minutos por persona. Lo Vale, primero vale. que quiero preguntar es, olvidándonos del contexto cristiano y del contexto religioso, ¿qué se nos viene a nosotros a la mente cuando escuchamos esta palabra, justificación? Digamos, en nuestra vida común, ¿cómo usamos esa palabra? Ricardo. No sé, como cuando uno le da cuentas a algo, uno se justifica por qué no hizo algo, entonces uno da como una justificación de por qué no logró alguna cosa, ¿no? Justifique su tarea o algo así, dar una explicación. Sí, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Pienso que es como tratar de validar algo que se ha hecho, aunque ese hecho o ese accionar no haya sido el mejor. Ok, listo. Respecto a eso, ¿se te ocurre algún ejemplo? Cuando uno reacciona a alguien que pronto me agredió de alguna manera, verbal o físicamente, entonces uno reacciona, entonces uno dice, es que él me empezó a incomodar, a molestarme, entonces me sacó el bloque, ¿cierto? Tratando como de justificar Sí. su accionar. Ok, listo. Entonces, tiene que ver mucho con ese hecho de dar razón de algo. Ya sea de una acción o, por ejemplo, cuando uno lo pone en un examen de matemática de selección múltiple, un letrerito que se justifique su respuesta. Es como el hecho de dar razón o dar motivos para decir que algo es aceptable o funciona. Digamos, yo trabajo con servicio al cliente y pues en la parte de telecomunicaciones, y cuando algo falla, hay muchas veces que las cosas pueden ocurrir por culpa de nosotros, pero hay veces que hay situaciones que se nos salen de las manos. Entonces, cuando nosotros vamos a decirle al cliente por qué no podemos asumir la responsabilidad por esa falla, hacemos una investigación y damos una justificación de por qué las cosas se hicieron de esa forma. En griego, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para justificación es dikaiosis, que, bueno, vendría a ser como de dikaios, que es justo, y pues este sufijo de acá no sé signifique proceso, pero pues digamos que en español nosotros lo entenderíamos así. Y pues entonces quise empezar buscando la definición que daba el diccionario en español de esa palabra. Entonces, esta está un poco confusa, pero pues la copié tal cual del diccionario: hacer una cosa, o sea, que alguna cosa haga que otra cosa sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. Y aquí dan el ejemplo de no hay nada que justifique su mal humor. Y otra, pues la que estábamos hablando, exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable, inadecuado o inoportuno. Entonces, justificar una denuncia. Eso en cuanto al término. Entonces, en cierta forma, lo que se hace o lo que entendemos por justificación es que de alguna forma Dios ha hecho algo para que nosotros seamos admisibles, para que nosotros podamos ser no censurables ante Él. Y la pregunta que surge ahorita es: ¿por qué necesitamos ser justificados? Entonces,
La respuesta sencilla es, o pues la respuesta que nos da la Biblia es porque somos culpables por el pecado, porque somos pecadores por el pecado. Me gustaría de pronto una persona que nos resuma en unos 2 minutos muy breves lo que nosotros veíamos hace 8 días acerca del pecado, que nos recuerde un poquito acerca de qué es esa realidad del pecado. Entonces, ¿alguien me quiere recordar un poco acerca del pecado? ¿De qué veíamos hace 8 días? ¿Hace 15 días? Sí, Ricardo. Ricardo, bien. Sí, quería basarme como en la página 274, lo marqué como resumen, Ok. básicamente la conclusión que el autor da, ¿no? Acabo de escribir la realidad más triste que pueda expresarse sobre el papel. Mi corazón está apesadumbrado. El pecado nos deja impuros, condenados e inhabilitados. No solamente somos débiles, sino culpables. No solamente somos incapaces, sino renuentes. No solamente somos flojos, sino adúlteros. El pecado es el drama desgarrador de la humanidad. Si la historia bíblica terminara ahí, sería la historia más triste que se haya escrito. Ninguna maldición que haya caído sobre la humanidad es peor que la maldición del pecado. Lo que hemos expuesto aquí es lo peor que podría suceder. Sin embargo, lo peor no es el capítulo final de la historia bíblica. Frente a la peor realidad posible, la Biblia nos presenta la mejor realidad posible. El Dios hombre, Jesucristo, entra en escena. Vino como el segundo Adán para hacer a favor nuestro lo que el primer Adán fue incapaz de hacer. Fue perfectamente fiel a Dios, obedeció perfectamente a Dios en todo, cargó nuestra culpa y pagó por nuestra condena, derrotó el pecado y la muerte, dio vida a los muertos. Él es nuestra justicia y nuestra redención. Él nos reviste de poder por su gracia. Él es la única respuesta de honor del pecado. Él es la única roca de esperanza para los pecadores. Hay salvación para los pecadores. Lo peor que pudo suceder no es el capítulo final, y eso es digno de celebrarse ahora y por siempre. Amén, muy cierto. Es un resumen muy acertado acerca de lo que es el pecado. Entonces, pues aquí tenemos que ver un poquito acerca de la limitación de nuestro lenguaje para entender algunos conceptos. El pecado es una realidad muy compleja, de la que la Biblia, las Escrituras, nos ponen bastantes imágenes. Pero en cierta forma, este pecado es el problema de la humanidad. El autor titula este capítulo Justificación. Sin embargo, lo que le está tratando va mucho más allá de lo que, pues digamos, una teología sistemática entraría a ser la justificación, sino que abarca todo lo que podemos ver como la salvación. Entonces, en esta exposición voy a tratar los términos medianamente de forma intercambiable, aunque pues digamos que no es lo más, académicamente correcto, pero me parece que la exposición que él hace va no solamente a la justificación, sino hacia todo lo que es la salvación. Entonces, aquí tengo un par de versículos, de hecho tengo un poquito más, para ilustrarnos un poco cómo la Biblia nos muestra el pecado.
Dice Primera de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En este versículo, el pecado se ve de dos formas. Primero, al ser perdonado, quiere decir que es una ofensa o es una transgresión. Es algo con lo que le hemos causado un agravio a alguien y necesitamos perdón, pero también es una mancha. También es algo que nos contamina, que nos tiene impuros. Aquí en Romanos 6:6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Y Juan también nos habla de que todo el que practica pecado practica también infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí vemos que por un lado el pecado utiliza al ser humano como instrumento y también que es como un amo, un señor que esclaviza y tiene bajo su yugo a la humanidad. Y además de eso, es una infracción contra la ley de Dios. Entonces tenemos como varias imágenes de lo que viene a ser el pecado y todas esas imágenes pues dejan al hombre en una posición pues digamos nos dejan en una posición bastante desesperanzadora. Dice el Señor en Isaías que las iniquidades de su pueblo han hecho separación entre Dios y nosotros, y nuestros pecados han hecho que Dios esconda el rostro para no escucharnos. Entonces, el pecado da un muro de separación entre Dios y nosotros. Nos hace enemigos de Dios. Nos hace estar muertos en delitos y pecados. Y pues nos hace merecedores de la ira de Dios. Dice Romanos también que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia, contra toda iniquidad. Y nosotros estamos en esa condición de pecadores, separados de Dios, enemistados con Dios, muertos en pecado, merecedores de juicio. Eso hace que nosotros pues realmente necesitemos esa justificación. No podemos hacer absolutamente nada para arreglar nuestra relación con Dios. Bueno, el autor hablaba un poquito acerca del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Me gustaría de pronto que alguno de ustedes me comente un poco qué saben acerca de ese sistema sacrificial, cómo funcionaba, qué imágenes tenía, y me gustaría oír 3 personas como contándome qué saben de ese sistema sacrificial. Sí, Gloria. Bueno, buenas noches. Bueno, básicamente el sistema sacrificial que había antiguamente era pues el sacrificio por el perdón de los pecados, es decir, pues como la paga del pecado era muerte, es muerte, entonces se sacrificaba un animal para cubrir el pecado, más no el sacrificio que hizo Jesucristo, que es limpiar de adentro hacia afuera. El sacrificio era algo externo que cubría el pecado sin quitarlo del todo, como lo hizo Jesucristo. Ok, muy bien. Sí. En el libro, pues no sé si me adelanto. No, está bien, dale. Nos hablaba acerca que consistía pues en una escena de violencia, ¿no? De sangre diaria y de una resistencia pues a una muerte, ¿cierto? Y también nos hablaba que esto era un recordatorio de la irremediable brecha que existía entre Dios
que es perfectamente santo, y el pueblo, ¿no? Es algo que tenía que causar un efecto en el pueblo de Dios, ¿no? Pero que de pronto a veces no lo vemos desde la perspectiva correcta, ¿no? Sí, listo. No sé si alguien más quiera complementar algo de lo que se ha dicho. Sí, creo que complementando lo que estaba diciendo Gloria y todo, la sangre, digamos que era vital, ¿sí? Para, diríamos como entre comillas, para calmar, ¿cierto? Esa ira de Dios por el pecado del hombre, del ser humano. Y ese animalito tenía que ser un animal sin defecto, un animal que, digamos, que fuera lo mejor presentado, digamos, ¿sí? No fuera cualquier animal, sin defecto alguno. También recuerdo que, de acuerdo a la capacidad también económica de la familia, ¿sí? Presentaban el cordero, la paloma, creo que era con base Ujú. en su aspecto económico, ¿sí? Y lo que hacía, pues lógicamente, como decía ella, acertadamente, era cubrir la falta, el pecado, pero luego cuando volvía otra vez a presentarse esa opción, tocaba que volver otra vez a sacrificar otro animalito, ¿sí? Eh, y bueno, no recuerdo mucho más. Bueno, básicamente lo que han dicho es correcto. Hay distintas imágenes, así como Nuevo Testamento nos muestra distintas imágenes del pecado. También el Antiguo Testamento nos muestra bastantes imágenes acerca de cómo funcionaba la parte sacrificial. Entonces, por un lado, la sangre tenía un rol, llamémoslo detergente, que limpiaba el pecado, pero también cuando nosotros vemos en la Pascua el cordero muriendo en lugar del primogénito tenía una imagen sustitutiva en la que un inocente tomaba el lugar del culpable. Hay varias imágenes en ese sentido, pero el hecho es que sí ilustraba, como nos decían, la irremediabilidad del pecado. En Hebreos nos dice que este sistema en cierta forma es inútil, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Entonces, a pesar de que estaba todo este sistema que pretendía purificar al pueblo, que pretendía sacarlo, realmente no podía quitar el pecado, a lo mucho podía cubrirlo. Entonces, si los sacrificios no funcionan, era necesario algo más perfecto o un sacrificio más perfecto que los de toros y machos cabríos que no podían realmente quitar los pecados. Siguiendo en Hebreos, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Jesús, o todo ese sistema sacrificial era un tipo para Jesús, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio, y fue un único sacrificio que fue suficiente por todos los pecados. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, aquí hablamos de nosotros, como veíamos antes, el pecado nos constituía enemigos de Dios. Parte importante, y lo resalta mucho el autor en los pasajes que cita pues de la Biblia, es este hecho de la reconciliación, de que Jesús, a través de su sacrificio, como dice aquí, por la muerte de su Hijo, Dios nos reconcilia a nosotros con Él. Y pues ya siendo reconciliados con Él, pues vamos a ser salvos, no solamente por su muerte, sino por su vida. Entonces la vida de Jesús, en cierta forma también es instrumento y vehículo para esa salvación que nosotros tenemos. Veíamos también el hecho de que el pecado significaba muerte, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí termino el pasaje que había citado antes, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, así como Jesús muere y resucita, la parte de la resurrección es importante. Nosotros somos partícipes en esa resurrección, ahorita temporalmente, ahorita de forma parcial,
pero pues en el momento de la consumación final de la historia de Dios, pues vamos a vivir eso en su plenitud. Parte de esa salvación es ese hecho de también nosotros estando muertos recibimos la vida juntamente con Él. Bueno, el autor pone algunos ejemplos interesantes de qué podemos hacer nosotros o cómo, mejor dicho, él pone algunos ejemplos de cómo es imposible para nosotros hacer algo para justificarnos. ¿Alguno se acuerda de pronto de alguno de esos? Bueno, ahí está. Y es el hecho de cómo ilustrarían ustedes nuestra imposibilidad de justificarnos a nosotros mismos. El autor da un ejemplo que tiene que ver con algún deportista. Me gustaría escucharlos a ustedes en la reflexión que han hecho o en lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo podríamos ilustrar esa imposibilidad de nosotros de ser justificados? Repítenos la pregunta, Juan. ¿Cómo ilustrarían ustedes la imposibilidad que tenemos nosotros de ser justificados por nuestros propios medios? Yo creería que uno podría ser, o sea, por decir, creerme lo suficientemente buena porque hago muchas acciones, entonces los pecados que de alguna manera cometo van a estar justificados en las acciones que yo tenga con las demás personas y que eso me va a sumar al concepto que Dios va a tener acerca de mí, ¿sí? ¿Podría ser uno? Uh-huh. Sí. ¿Alguien recuerda el ejemplo que él pone en el libro? ¿El del gimnasio? El del gimnasio, sí, señor. El techo que mide 12 metros de altura y que él salta tratando como alcanzar a tocar. Uh-huh. Exactamente. Sí, es como ilógico, ¿no? Pues por más de que intente, va a terminar descansado y pues nunca va a lograr, porque no es capaz, o sea, no tiene la capacidad para lograr eso. Sí, entonces es una meta demasiado alta para que lo pueda lograr un ser humano con sus habilidades. Yo pensaba, Juan Manuel, también, cuando leía eso que ya ahorita Luis Fernando me hizo Karen, no recordaba ese ejemplo como tal, pero cuando lo leía, a veces también podría ser, no sé si me corriges, cuando uno habla de la leche derramada, ¿cierto? O sea, yo derramo una leche y yo quiero recoger intacto hasta la última gota y eso es imposible, o sea, por más que yo intente volver a recoger la misma cantidad de leche y en las mismas condiciones, limpia, o sea, nunca va a ser posible, ¿cierto? Uh-huh. Me gusta mucho esa analogía que utilizas acerca de la leche derramada, es parte como de nuestro léxico popular, no se puede llorar sobre la leche derramada, y aquí en efecto, nuestra condenación, nuestra condición de pecadores, de enemigos de Dios es eso, es intentar, el pecado es la leche que derramamos y nosotros por nosotros no podemos hacer nada, no podemos llorar sobre esa leche derramada. Y hay una frase muy bonita del Señor cuando habla acerca de la dificultad de que un rico se salve, haciendo una comparación absurda del hecho de un camello pasando por el ojo de una aguja. Y aunque algunos autores han querido decir que no, que el ojo de la aguja significa algo que no es tan imposible, lo que Jesús quiere mostrar o ilustrar ahí es que realmente es imposible. Pero él añade una cosa, porque los discípulos dicen entonces, ¿quién puede salvarse? Él añade lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Entonces, para Dios sí es posible hacer que un camello pase por el ojo de una aguja. El ejemplo más bonito es el hecho de la resurrección de Cristo. ¿Qué ser humano puede devolverle la vida a otro? ¿Quién puede levantar a un muerto? La muerte es algo definitivo. De la muerte no hay retorno.
pero lo que es imposible para los hombres no es difícil para Dios. Y vemos entonces que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede, y no solamente sí puede, sino que quiere, y nos da ese regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no podemos salvarnos, no podemos justificarnos por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para decir, uy, me salvé, yo soy, soy el chacho porque pude salvarme. Soy más justo que todos estos pecadores, entonces me salvé. Dios mismo anula esa arrogancia y esa gloria, porque la gloria de nuestra salvación es solo de Él. Es un regalo. Y la forma que nosotros tenemos para tomar el regalo es por medio de la fe. No que la fe sea algo de lo que podamos enorgullecernos y decirnos, uy, es que qué fe la que tengo que me salvó, sino que esa fe es el vehículo a través del que yo tomo ese regalo de Dios, que no es nuestro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nuevamente hablamos de la reconciliación. Ya no estamos en guerra con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces aquí muestra algo que lo que sí es de lo que sí nos podemos enorgullecer, y es esa esperanza de la gloria de Dios. Es esa obra que Él mismo hace. Bueno, yo quería preguntarles de pronto a ustedes cómo entienden aquí la fe. ¿Qué es la fe en este contexto? La fe sería creer en que Jesucristo ya lo hizo, ya hizo la tarea por nosotros. Creer que eso es suficiente. Bueno, ¿alguien más? Sí, Gloria. Sí, la fe sería entender que por mis propias fuerzas soy incapaz, o sea, jamás podré, es porque creo que Él lo puede hacer por mí, lo que yo jamás podría hacer. Esa fe es como reconocer mi incapacidad de lograr algo, sabiendo que él es el que lo puede lograr y el que tiene la capacidad para hacerlo, y digamos que llena los requisitos que se necesitan para poder lograr, mientras que yo no lo puedo hacer. Entonces pienso que puede ser como un reconocimiento a que yo soy incapaz y que él sí es capaz. Ok. ¿Listo? Es ¿Alguien un más? don de Dios. Es un don de Dios, bueno, sí. ¿Alguien más? No, ya no hay más manitas. Listo, perfecto. Entonces, nosotros normalmente hemos visto la fe como ese hecho de creer, pero no significa solo creer, o no es solo creer en un sentido intelectual. No es una afirmación mental, sino en cierta forma esa confianza que nosotros tenemos, que obviamente incluye la aceptación mental, pero va más allá. Hay alguna persona que alguna vez escuchaba el ejemplo de la montaña rusa, que había alguien que no quería montarse una montaña rusa y le dicen, pero tú no crees que es segura, y el otro, no, yo sí creo que es segura. Pero cuando le toca montarse, el miedo le gana y decide no hacerlo, porque aunque mentalmente sabe que hay unos códigos de seguridad y que la montaña rusa está bien construida, en su corazón no está esa confianza de no me va a pasar nada, y prefiere no hacerlo. Entonces no me acuerdo a quién le leí esa comparación, pero digamos me parece muy bonito ese hecho de que no es solamente un creer o una afirmación mental, sino que tiene que ver con esa actitud de confiar en Él.
de entregarnos a Él, de saber, yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme, entonces tengo que abandonarme a Él, porque Él es el único que puede. Y si no hay esa actitud de abandono a Dios, de decir, renuncio completamente a cualquier intento de mi parte, pues no estaríamos hablando de esa fe que me salva. Estaríamos confiando en cosas que nosotros podemos hacer. Y hay una cosa aquí interesante y es que la fe no es una obra. No hay nada que yo pueda hacer para hacer que mi fe crezca, y viene el lugar de la fe como un regalo, como un don. Otra cosa es que Jesús nos recuerda que la fe no tiene que ser grande, solo tiene que estar ahí. Nos dice que si nuestra fe, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a un monte, desarráigate y échate en el mar, y lo haría. Entonces, es ese hecho de reconocer en Dios su poder y entregarme confiado a Él. Listo. Bueno, aquí de pronto ya hemos hablado de esto. Se me olvidó la cita de este versículo, no sé si alguno recuerda cuál es. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí pregunto, y no es tanto como para que me respondan ahorita, sino para que nos preguntemos a nosotros mismos, y es, ¿qué tanto nosotros, a pesar de ser creyentes desde hace un tiempo y aceptar esta realidad, cuántas veces de pronto no hemos seguido confiando en alguna clase de obra de nuestra parte para nuestra justificación? ¿Les ha pasado de pronto el hecho de que ustedes, pues de que nosotros, porque a mí sí me ha pasado, aún sabiendo que es un don gratuito de Dios, que no hay obra alguna que yo pueda hacer, sigo muchas veces confiando en mis obras? No sé si alguien quiera compartir de pronto sobre eso, acerca de pronto nosotros aún entendiendo, seguir confiando en alguna clase de obra de nuestra parte. Ricardo nos dice que en Gálatas 2:26 está el versículo, y le doy la palabra también a él que nos va a comentar, y Marcela, primero Ricardo y luego Marcela. Listo, adelante. Bueno, primero era algo respecto a la fe, también que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, como tú decías, pequeña o grande, pero está cimentada en la palabra. Y sí, una vez le escuchaba a alguien que todos tenemos un católico romano en el interior. Sí. Y seguimos pensando en esa premio y castigo, ¿no? Como si yo me porto bien, entonces logro la bendición, pero si no, entonces recibo el castigo. Y vive uno en eso y nos cuesta trabajo. Realmente yo también lucho con eso para reconocer que todo es por gracia, no es por... Ahora, no quiere decir que anulemos nuestra responsabilidad, por el contrario. Ricardo, no te estamos escuchando bien. Mientras Ricardo se reconecta, podemos escuchar a Marcela entonces. Ok. A ver si Ricardo se puede conectar. Pues yo pienso que lo que es el hermano Ricardo es algo que vivo también diariamente y es algo que estoy aprendiendo. Es una lucha para mí porque yo crecí en una familia cristiana
bueno, entre comillas. Y hace un año empezamos a escuchar predicadores fieles de la palabra y fue como entender que estábamos con un entendimiento muy malo del evangelio. Estábamos asistiendo a la iglesia de Bethesda acá en UAT y pues el constante es, hermano, usted tiene que hacer esto para que Dios lo bendiga, haga esto para que el Señor lo salve, luche por su salvación. Usted puede perder su salvación porque prácticamente depende de usted, de si usted es bueno, de si usted es fuerte, de si usted... Y pues esa ha sido una lucha dura para nosotros entender esto. Y luego un día, el año pasado, pues tuvimos esa lucha de decidir dejar la iglesia donde estábamos asistiendo, dejarla después de acá, en Guate. Y una tarde de almuerzo con el pastor, yo le pregunté, pastor, ¿por qué usted siempre dice en el culto que debe esforzarse por su salvación? Y él me dice, claro, hermano, es que usted tiene que luchar porque la palabra de Dios dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo le decía, pastor, pero la palabra dice que es por gracia y por Cristo Jesús, dice que justificados somos en Cristo Jesús y estamos en paz para con Dios. ¿Eso qué significa? Entonces decía, pues es que, hermano, el Señor da la gracia y nosotros los méritos. Y yo me puse muy triste porque fue como, le dije, pastor, o sea que para usted no fue suficiente la cruz. Para usted no es suficiente Cristo, necesita añadirle sus méritos. Fue un encuentro fuerte, además porque no estábamos los dos solos, eran otras personas y quedé como la rebelde que se levanta contra la... Y fue como, ay no, pues está mal. Todos se fueron contra mí y empezaron a sacar versículos, aquel que pisoteara la sangre de Cristo y cosas así. Pues desde esa conversación empecé a estudiar más y a entender que no sabemos nada, que somos tan ignorantes y que definitivamente no hay nada bueno en mí para yo poder hacer algo. Es inútil, mis obras son inútiles. Si mi salvación la perdiera por cómo soy, cómo me porto, entonces la perdería todos los días. Vale, muchas gracias. Es muy bonito lo que nos has compartido y yo pienso que es una experiencia que de pronto hemos compartido más de uno. Estaba diciendo Ricardo antes de que se le fuera la onda que de todos modos el hecho de que la salvación no sea por obras, sino que sea un don de Dios y que efectivamente lo es, no debe de todos modos hacer que nosotros asumamos una actitud relajada respecto a las obras, ¿no? No podemos descuidarlas, no por el hecho de que ellas nos vayan a dar la salvación, sino por el hecho de que pues Dios nos preparó de antemano para ese tipo de obras y que y pues digamos que si son parte como de esa obra completa de la salvación, no para ganárnosla, sino porque el hecho de que el pecado tiene poder sobre nosotros y Jesús irá ganando victoria sobre ese pecado. Más adelante tenemos una diapositiva en la que mostramos un poquito acerca de todo lo que implica la salvación y la parte de la santificación hace parte. Igual la santificación será un capítulo aparte que se irá viendo. Hay una cosa bonita que tú decías y que de pronto ellos citaban y que es cierta, pero a veces uno lo malentiende. Entonces el que persevera hasta el final será salvo, y eso es cierto. Pero el punto es que la perseverancia no la ponemos nosotros, también es obra de Él, también es el que nos levanta. Listo. Yadi había levantado la mano también. Perfecto.
Y no sé si Ricardo quiere complementar ahí la idea. ¿Yadi? Sí, no, pues es que escuchando a Marcela, lo que decía, pues me tocaba mucho porque me siento como muy identificada, ¿no? O sea, digamos, en este grupo de estudio, leer este libro, em, también otros materiales que han compartido, otras predicaciones en internet que he podido, me han ayudado como a entender muchas cosas que en la iglesia donde estoy, pues no se entienden así o no se enseñan así. Digamos, también se habla mucho en la iglesia en la que estoy de la pérdida de la salvación, de la pérdida de salvación y de esforzarse por no perderla, de mantenerse fiel. Se hace como mucho énfasis en eso, ¿no? Utilizan una palabra que es como caerse de la fe, caerse de la fe. Y por otro lado también atribuyen como la necesidad de la salvación al bautismo. O sea, el bautismo es el que hace que la gente sea salva. Si alguien no se bautiza, no es salvo. En el momento en que se recibe la salvación es en el bautismo, en el momento en el que se recibe la salvación es el que se recibe el Espíritu Santo y el perdón de los pecados es justamente en el bautismo. Y hay muchas escrituras que utilizan y pues que yo las creí en algún momento, ¿no? Por ejemplo, pues cuando Jesús da la gran comisión que dice, vayan y hagan discípulos para que reciban el Espíritu Santo, cuando Pedro dice en el discurso luego del Pentecostés, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Preguntan ellos, bautícense para el perdón de sus pecados, y varias escrituras así, que por muchos años yo creí, pero viendo como todo esto, y la verdad es que yo aprecio mucho este grupo, pues poder hablar de esas cosas, ¿no? A mí me impresionaba lo que decía Marcela, que fue y habló con el pastor y le dijo, o sea, ay, yo me siento como que a veces empiezo a hablar de eso o me acerco, pero me siento como que me falta de alguna manera valor y de alguna manera a veces hablo de esas cosas y también como que no, ¿qué estás diciendo? No sé qué. Entonces me siento como intimidada frente a enfrentarme a esas cosas y de otra manera también creo que como que no es mi papel, ¿no? A veces pienso en esa escritura de que la mujer debe permanecer callada y cómo yo le voy a ir a decir al pastor que ha estudiado años y años y que de alguna manera también ha sido como, como entrenado por esta misma iglesia. Digamos, él no creó esta iglesia, es una iglesia internacional y vinieron acá y lo prepararon y él no conocía el cristianismo hasta él. Entonces, como que realmente como que no sé qué hacer. Digamos, irme de la iglesia es difícil en el sentido que mi esposo ama la iglesia, o sea, es una iglesia en la que hemos estado por más de 23 años, donde está hermanas, suegras, como toda la familia, personas que han crecido con nosotros, que conocemos desde la universidad, como todo ese tipo de cosas y que pues digamos en el fondo uno ve que pues buscan amar a Dios y hacer las cosas, pero para mí, ay, ahorita es como un tema tan incómodo y ahorita que la Marcela realmente me tocó y yo dije, uy, tengo que decirlo porque son cosas que yo no puedo hablar con nadie, o sea, son cosas como que yo siento que no me entienden, o sea, como que la gente de mi iglesia no me entiende, o sea, todo lo contrario, o sea, piensan que estoy loca, que me volví fanática, que cosas como esa, ¿no? Yo siento que, pues, lo que es muy común en las iglesias en Colombia es, pues, otro sistema, digamos, mi iglesia no es de tipo pentecostal, que también abunda, pero sí hay muchas cosas que yo a la luz de las escrituras lo que el Señor me ha permitido aprender y que les agradezco es también por ustedes, por estas clases, que a veces no me puedo conectar, pero busco como escuchar la grabación, ha sido pues impresionante, ¿no? Y también en oración y todo, pero sí, les pido pues como que oren por eso, por, por paz en mi corazón, por sabiduría para mi esposo y no sé, quería como compartir eso que quería decirles. Gracias. Ok, ¿me recuerdas tu nombre? Yadira. Bueno, Yadira, muchas gracias por compartir esto que compartes. Aquí quiero hacer de pronto un par de comentarios que pueden de pronto ser útiles, de pronto no, pero pues de pronto es como mi opinión y lo que yo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto en la primera sesión que tuvimos,
yo comentaba un poquito acerca de que la teología es un intento humano de entender la revelación divina. Y nosotros tenemos unas cosas que se llaman modelos. Entonces, pues digamos, nosotros como seres humanos necesitamos catalogar la información de cierta forma, pero una cosa que nosotros no podemos confundir nunca son los modelos con la revelación. Y es una cosa en la que caemos todos los cristianos en algún momento. El modelo pues, de la iglesia que tú estás comentando, en el que se habla de que la salvación se pierde, pues es un modelo construido alrededor de la palabra, tiene muchas cosas útiles, otras que de pronto no tanto. Lo que nosotros estamos viendo aquí seguramente tendrá también sus falencias. Y quiero citar una frase, no muy literalmente, de un teólogo que se llama Wayne Grudem. Él es un teólogo calvinista, y él cuando expone este tema acerca de si se pierde la salvación o no, digamos, yo no tengo una respuesta para eso, aunque pues sí tengo mi fe y mi creencia en que la salvación es, pues, depende enteramente de Dios, entonces no hay nada que yo pueda hacer para quitármela. Pero una de las cosas que sugería este personaje era aprender de las cosas buenas del otro punto de vista. Entonces, él decía que nosotros los que creemos que la salvación no se pierde, debemos aprender de ellos sobre la seriedad de nuestro pecado personal para vivir una vida más santa. Entonces ellos de pronto por miedo a perder su salvación mantienen una vida en santidad mucho más rigurosa que nosotros, y eso no es malo, eso es bueno, simplemente pues que de pronto ellos la enfocan desde un punto que no es, y ellos pueden aprender de nosotros en cuanto a esa confianza que pueden tener realmente en Cristo. Una cosa que ha pasado desde inicios de la iglesia es que la iglesia se ha dividido por opiniones humanas. Una cosa que yo he aprendido, me dio la fuerza, es el hecho de que esas diferencias que tenemos en el entendimiento no deberían separarnos. Y nosotros muchas veces nos falta amor, tanto en el lado de ellos como en el de nosotros, para mantener la unidad a pesar de pronto no compartir la misma forma de entender. Y pues digamos, Dios nos va iluminando a cada uno en su momento y en determinadas cosas. Entonces, no, pues no sé qué ponga Dios en tu corazón respecto a si irte, si quedarte, si eso, pero lo que sí es cierto es que como tú decías, ellos buscan sinceramente a Dios y en su momento Dios les dará la luz que necesitan, así como te ha dado luz a ti para entender muchas cosas. Muchísimas gracias. Vale. Adelante. Sí. Ricardo. Bueno, no sé si ahí me escucha mejor. Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, sí, les decía que alguien decía que todos tenemos un católico romano en nuestro interior, ¿no? Otros dirían un fariseo, ¿no? Que vive por sus obras, que lo muestran. Pero creo que el balance hermoso que nos da Santiago es clave para entender esto, ¿no? La labor de las obras, porque es el fruto, ¿sí? No las hacemos para ganar la salvación, porque solo por la gracia Cristo fue suficiente. El sacrificio de Cristo abolió todos esos sacrificios cruentos de sangre que hablábamos ahorita, y fue una vez y para siempre, ¿sí? Y me encanta como termina Romanos 8, ¿no? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, reconocer eso es poder uno validar si realmente está dando esos frutos, ¿sí? Y si no, pues ir en arrepentimiento y fe, recordar que si nuestras obras están siendo fingidas y son externas y no nacen de nuestro corazón regenerado, pues simplemente somos hipócritas tratando de mostrar algo que no somos. Y ahí es donde cae uno en legalismo, ¿no? En querer ganarse la salvación por obras cuando ya Cristo lo hizo. Martín Lutero tenía una expresión muy clara en esa, decía que quien le
adjudica la salvación al libre albedrío, a una decisión del ser humano, pues está cayendo en el legalismo. Porque si la decisión es mía de salvarme, pues es mía de mantenerla. Entonces, una pregunta que me hicieron a mí cuando también empecé con esta lucha en la iglesia que me congregaba, recién el Señor me llamó, era eso. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que perdiste la salvación y qué hiciste para recuperarla? Entonces, claro, uno, sí, todos los días cae uno, todos los días pecamos, entonces todos los días perdemos la salvación, todos los días, o sea, no hay paz. En el fondo, como decía Martín Lutero, lo que hay detrás de este sistema es legalismo. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Luis Fernando tiene levantada la mano, Juan Manuel. Gracias. Sí, no, estaba tan solo pensando, pues de todos modos no es fácil, ¿cierto? De juzgar, decir, ¿cierto? Señalar que está bien, que está mal, que se piense o se tenga el enfoque de que la salvación se pierde y todo esto. Pero viendo el texto pasado, el de Gálatas, ¿podrías colocarlo, Juan Manuel, el pasado? Hay que dicen que, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y tú hablabas de la fe y nos preguntabas, ¿no? Que cómo lo veíamos de otra forma. Y es ese descansar, ¿no? Definitivamente que esa fe es como el descansar y confiar. Pero como dice en la pregunta más adelante, las dos palabras, los dos términos, ¿cierto? Que están con el taller, en Cristo, porque es que no es de nosotros, sino que es en Él. Entonces descansamos en lo que en Él hizo, y entonces yo puedo realmente disfrutar mucho más la vida cristiana, conociéndolo a Él. Recuerdo que hay un texto que dice que Jesús hablando decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese conocer a Jesucristo es como, tenemos todo ese tiempo de vida terrenal que Dios nos dé, y la vida eterna para conocerlo a Él, y no creo que alcancemos, pero de tomo la vida eterna estará para conocerlo a Él todo el tiempo que estemos allá con Él. Pero sí creo que eso da mucho descanso, poder saber que no es por mí, mi capacidad, ni mi fuerza, ni mi empeño. Lógicamente hay que, cierto, como decía don Ricardo, pues hay que, como fuimos creados para buenas obras, pues digamos, saber que el por qué lo hacemos, ¿sí? Creo que son convicciones más que una simple fe, sino creer en lo que Él dijo y descansar en Él. Uh-huh. Hay una frase de una canción de Jesús Adrián Romero que me gusta mucho, y la frase dice: ahora soy libre y esclavo por amor. Entonces Dios me liberó de la esclavitud del pecado, Jesús me liberó de esa esclavitud, y yo me someto a Él, ya no porque me toca, ya no para ser salvo, sino porque lo amo. Entonces cuando las obras vienen no a ser para ser salvo, sino porque soy salvo, cambia mucho. Ya no viene porque toca, sino porque yo amo a Dios y no puedo actuar de otra forma sino en amor hacia Él. Uh-huh. Claudia Gisela, doña Claudia levantó la mano. Gracias. Sí, Paola, bueno, pues es un pensamiento que tengo y que pues he ido entendiendo, también lo estoy afinando, y es que si yo pienso que la salvación se pierde porque no tuve horas o no tengo suficientes horas y yo la recupero, entonces la salvación no es por Cristo, sino es por mis obras. Y me parece muy peligroso me parece algo que nos dé enfoque. Personalmente pienso que es gravísimo, porque es posible que esa persona realmente no haya entendido, pues es mi convicción, ¿no? Uh-huh. Que no haya entendido el evangelio y no sea salva. Pero no es salva no por sus obras, sino porque no ha confiado en Cristo. Entonces, creo que es algo de tener cuidado, más allá de divisiones, denominaciones, arminianos, feministas, creo que es un tema de vida o muerte. Sí, está en juego el alma de las personas. Entonces, creo que es algo que debemos estudiar. No me siento, como les hablaba al comienzo en la introducción, lo suficientemente preparada
para pues dar cuenta de toda la esperanza que es mi corazón, pero cada vez es la convicción que yo tengo. Y estaba recordando el versículo de Santiago 2:17 que dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Uno puede entender que si no hay frutos, que no hay fe. Es decir, las obras son como el termómetro de la fe. ¿Sí? Si yo soy regenerada, tengo el Espíritu Santo de Dios, soy templo de Dios, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el fruto, ¿no? Esa es la consecuencia. Y si no estoy mostrando frutos, puede ser dos razones, porque ahí también Triplo dice, puede ser ceguera, puede ser realmente creyentes que no están viviendo las riquezas en Cristo. Hay una historia que me contaban hace mucho en mi primera iglesia chiquitica en la que estuve. El pastor nos contaba la historia de dos personas que se suben a un crucero y para ahorrar y por aquello de los costos subieron muchos atunes, galletas de sal y comieron todo eso durante el barco. Fueron como 15 días en el crucero. Cuando se estaban bajando del barco, se dieron cuenta que el boleto incluía toda la comida, todas las banquetes, todo, y ellos, ¿sí? Y a veces como cristianos vivimos así, ¿sí? No vivimos las riquezas en Cristo, que es una vida gozosa en santidad, es una vida bienaventurada, como dice el Salmo 1, porque eso decir que es que cristiano, claro, en esta vida tendremos sufrimiento y aflicción, pero tenemos gozo en medio de ese sufrimiento y pues esa es una vida verdadera y real. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo veo, por ejemplo, aquí en mi casa alguien que tiene mucha ira, mucho orgullo, mucho egoísmo, mi alarma no es si pierde la salvación, mi alarma es si fue salva en algún momento. Entonces, eso era lo que quería aportar, Juan Manuel. Vale, muchas gracias. Juan Manuel, Marcela tiene la mano levantada, tú me dices. Adelante, adelante. Marcela. Pues, escuchando viendo a ella, solo quería compartir. Se te escucha muy entrecortado, Marcela, ubícate un poquito mejor ahí en el micrófono. No te estamos escuchando. ¿No me escuchan ahí? Ahí. Dale a ver. Bueno, pues que estaba escuchando a Yadira y entiendo la lucha de ella. Entonces, lo que yo quería compartir era que me habían regalado un librito súper pequeñito que se llama La vida crucéntrica, es de J. Mahern. Y entonces él expresa que tenemos un entendimiento incorrecto de lo que es la justificación y la santificación, explicando que la justificación es una obra consumada y que la santificación es una obra constante. Y dice que liberarse del legalismo no significa que dejemos de leer, de orar, de testificar el Evangelio, sino que necesitamos entender que debemos aprovechar esas buenas herramientas que Dios nos da como búsqueda, la búsqueda de Él, pero que no confiamos en esas obras para ser justificados porque ya es una obra que Él ya hizo. Que la santificación es esa obra que Él inicia en el momento que nos justifica, nos empieza como ese proceso de hacer que esos pecadores seamos más como sus hijos. Entonces, él dice acá, en la página 39, que no debemos confundir las dos, ¿sí? Y que si dice, entiende la claridad que son la justificación y la santificación, si no comprende la distinción entre las dos, será vulnerable al legalismo. Entonces, cuando entendíamos esto con mi esposo, pues tomar la decisión de irse de una iglesia no es fácil. Duramos varios meses pensando en ello, pero lo que decía la hermana Gloria es que
hay cosas que uno puede, no sé, términos teológicos o cosas que uno puede de pronto tener diferencias, ¿sí? Pero que no son tan importantes. Pero en cuanto a esto de la justificación, sí son cosas que, o sea, que es lo más importante, el evangelio. Y son cosas que yo no puedo, o sea, no se pueden, ¿cómo me explico? No se pueden pasar como decir, bueno, ellos creen esto aquí, yo sigo acá. No, porque es que simplemente no están predicando el evangelio como está en la palabra. Entonces, con eso, ante estas cosas tan importantes y tan primordiales, no se puede seguir. Listo, Juan. Vale, muchas gracias. Entonces, una imagen muy bonita acerca de la justificación y que, como ya lo mencioné antes, también es algo que menciona mucho el autor y hace mucho énfasis en el libro, es la justificación como reconciliación. Entonces aquí quise tomar este pasaje de 2 de Corintios 5, aquí debe haber más versículos, pero bueno. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí hay una cosa muy bonita, y es que todo este versículo, este pasaje, nos habla acerca de ese deseo de Dios de estar reconciliado con nosotros, de que nosotros nos reconciliemos con Él, porque fuimos nosotros los que nos alejamos. Y Él mismo buscó la forma de hacerlo, no teniendo en cuenta nuestros pecados, y haciendo a Jesús pecado para castigar el pecado en Jesús, el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia, para que nosotros tuviéramos, así como Jesús fue justo, nosotros seamos justos y Él lleve nuestro pecado. Esa parte de la reconciliación que Él tuvo con nosotros, entonces implica para nosotros un ministerio, una misión, un servicio que debemos hacer con los demás, y es ese hecho de ser embajadores y rogarle a los demás reconcíliense con Dios. Es decir, parte de nuestra pues de nuestra labor como gente justificada es proclamar la justificación a los demás. Aquí pues hemos hablado bastante del sacrificio, y Jesús es a la vez el que ofrece el sacrificio del sacerdote y el sacrificio mismo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, pero como nosotros, pero sin pecado. Una cosa que a veces se nos pasa por alto es que en nuestra tradición vemos mucho la obra de Jesús como el sacrificio, pero no tenemos en cuenta su vida. El hecho de que Él fue como nosotros, tuvo nuestras mismas debilidades, pero no falló, no pecó, sino que vivió la vida justa que debíamos vivir nosotros. Entonces, a través de esa vida justa, también Él puede ser un sacrificio aceptado. No es solamente el ofrecerse sin tener mancha, sino el haber vivido una vida justa, la que nos hace partícipes a nosotros de esa justicia. Y pues aquí hay una serie, bueno, ahí escuché que alguien levantó la mano. Sí, una cosa chiquita cuando leí eso en Sproul, que preguntaba, bueno, Jesús hubiera podido venir un día tipo 8 de la mañana
y hacerse morir en la cruz, ¿no? Porque tuvo que venir desde bebé, justamente porque pues nosotros somos perdonados por el pecado, ¿cierto? Saldados, pero quedaríamos en justicia cero, ¿sí? O sea, no habría justicia en nosotros, y entonces es muy hermoso entender que Él vive una vida justa, ¿cierto? Y que esa fe nuestra imperfecta, toda débil, toda chiquita, como menos que un grano de mostaza, nos sea contada como justicia. Ni siquiera es que nuestra fe sea justa, porque nuestra fe no podemos jactarnos, pero que sea contada como justicia. Eso es muy hermoso. Y es muy hermoso entonces que Él haya tenido que vivir una vida justa, ¿cierto? Desde el vientre, eso, desde la concepción, para que esa justicia que Él vivió nos fuera imputada a nosotros. Y por la justificación seamos declarados no culpables. ¿Sí? Eso es muy bonito. Y comparando, me encantó las lecturas que hemos estado compartiendo, Ricardo, la de portavoz, donde se dice que en la justicia humana, cuando nosotros vamos a un juicio, pues digamos que nos justifican, o sea, somos justificados si podemos demostrar que no somos culpables. ¿Sí? O sea, si demostramos que fuimos inocentes, somos justificados, pero con Cristo es muy hermoso porque siendo que somos pecadores, ¿cierto? Y continuamos esa lucha con el pecado, somos declarados no culpables. Y es la justicia. ¿Y por qué? Por la justicia del Señor que vivió. O sea, eso me parece muy importante lo que dijiste ahorita, que no solamente Él vino a morir, sino vino a vivir una vida justa por nosotros. Para que podamos, no solamente que nos cancelen la paga por el pecado, que es la condenación, que es el problema más grave que tiene el ser humano en la tierra, que es la ira venidera, la condenación eterna, sino que además somos declarados justos, ¿cierto? Por la vida que Él llevó, y por eso Él no nos reemplazó solamente en cuanto a dar cuenta por el pecado, sino que nos reemplazó en vida. Entonces, pues los pusiste muy rápido, pero me parece muy importante lo que incluiste ahí. Ahí hay una cosa bonita también, es el hecho de ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si el que tiene una vida justa vive en mí, pues es Él el que logra mi justicia, ¿no? Claro, no, y de hecho nuestra fe incluso, ni siquiera nosotros nos podemos jactar de nuestra fe, porque nosotros, incluso hay versículos donde muestra que estábamos en Cristo incluso antes de la fundación del mundo, es decir, retrospectivamente. Yo fui salva en 2003, pero retrospectivamente, ¿cierto? Y antes de la creación ya había un plan, ¿sí? Y es por estar en Cristo que puedo creer. Eso es hermoso y es muy profundo, ¿no? Por eso los invito, así que en cuanto puedan estudiar soteriología lo hagan. Bueno, pero ya no más, era solo eso. Listo. Pero yo sí voy a pedirte tu ayuda aquí. Tú me sugeriste esto, entonces sí. voy a exponerla, pero pienso que tú puedes dar una exposición mejor que yo al haber diseñado. Bueno, sí, esta fue una diapositiva que se dio cuando Valeria nos ayudó, Valeria Ganguebelli, de España, nos ayudó con un curso de evangelio los viernes. Entonces teníamos esta, si quieres la vas avanzando ahí. Somos salvados por Jesús. Es que hay una cosa muy bonita que siempre uno se pregunta de qué soy salvado, ¿no? Hay gente, evangelistas, que dicen si eres salvo, pero a veces ni el mismo cristiano sabe de qué es salvo, ¿sí? Entonces acá nos muestra, si quieres le das, somos salvados por Jesús de las consecuencias del pecado, que también y creo que hay una diapositiva más adelante que realmente somos salvados de la ira de Dios, de la condenación eterna. Claro, nosotros somos salvados en realidad del pecado y las consecuencias del pecado, pero no cuando va a ver los versículos que hay disponibles. Es mucho más literal hablar de que nos salvemos de la consecuencia que del mismo pecado, aunque hay mucho desarrollo implícito en muchos versículos que estamos siendo salvados del pecado. Y entonces ahí en la primera parte, como si quieres le das clic, en primera instancia en nuestra vida cristiana somos salvados del castigo del pecado, ¿cierto? Y eso es lo que se llama la justificación. Somos declarados justos
Y no solamente eso, sino no culpables, ¿no? Siendo que somos pecadores. Y la siguiente, ya nuestro trasegar cristiano, y lo que tú decías, la salvación no se queda en el día en que yo creí en la obra de Cristo, que él se me sustituyó en la cruz, ¿cierto? Él llevó mis pecados y llevó la muerte que era la que yo me merecía, sino que de ahí en adelante, dado que somos templo del Espíritu, Él hace habitación en nosotros, el Espíritu Santo, somos salvados del poder del pecado, que es lo que se llama la santificación, que es mientras estamos acá en la tierra, entre el ya y todavía no. Y finalmente, cuando vayamos a la presencia del Señor, pues va a ser también la salvación de la presencia del pecado, que es lo que se llama glorificación. Es como la cronología del cristiano, ¿cierto? En cuanto a la salvación del pecado, básicamente es eso. Sí, creo que más adelante, no sé dónde la tengas, Juan Manuel, porque esas diapositivas eran antiguas. Ahí en esa es muy bonita porque todos los aspectos de la salvación, si quieres la mandas toda hacia abajo, los aspectos de la salvación, desde la regeneración, la redención, la sustitución, la propiciación, la justificación, la reconciliación y la santificación. La justificación tiene que ver con la oposición o la dialéctica que hay entre culpable y justo en Cristo. Ya dejo de ser culpable y soy declarado justo, me es imputada la justicia de Cristo a mi cuenta. Entonces, si quieres, vas más adelante. Y ya, pues, más, no sé si la tengas ahí o no, de que somos salvados, y ahí están los versículos. No, esas no las puse. Vale. Esas no las puse todavía, pero digamos que me parece muy bonita esta imagen, porque en cierta forma muchas de estas cosas que vemos somos de las que hemos tratado aquí. Entonces veíamos cómo estábamos muertos, pero a través de la cruz, a través de la salvación estamos vivos, éramos esclavos y Dios nos ha liberado. De pecadores pasamos a ser perdonados y es una obra integral, ¿no? Nosotros a veces como para poder entenderla la dividimos, pero es una obra perfecta que abarca todas las dimensiones del pecado. Me gustó mucho esta frase, estas dos frases, estas dos partes que el autor cita en el libro, en la que dice: el evangelio de gracia justificadora no es solo la vía de entrada a una relación con Dios y una garantía de eternidad con Él, sino también una cultura completamente nueva que se ha de vivir aquí y ahora. Muchas veces entendemos la justificación como, pues digamos en términos coloquiales, mi tiquete al cielo. Estoy justificado, entonces voy a ir al cielo. Pero aquí el autor muestra cómo esa es una visión muy estrecha, porque aunque bien es cierto, es una garantía de una eternidad con Él, también debe ser una cultura completamente nueva que se ha de vivir aquí y ahora. Antes de pasar al siguiente, me gustaría escuchar qué opinan ustedes acerca de esa primera cita que pongo ahí del autor. En la primera cita, yo voy a decirlo algo así como alguna vez lo escuché, ¿no? Es que los evangélicos chantajean con la vida eterna y la ida al cielo, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando yo empecé mi caminar con Cristo, he entendido, o así lo veo de esta manera, es que Dios quiere darme una vida en abundancia, pero no cuando yo me vaya a vivir con Él, sino aquí en la tierra, estando en Él, en Cristo, vivir una vida de abundancia sin importar las pruebas, los problemas, porque mi gozo está puesto delante, ¿cierto? Y es todos los días esa relación con Cristo, ¿sí? Entonces dice que el Evangelio de la Gracia no es solo una vida de entrada en relación con Dios, una garantía de la eternidad, sino que hoy mi vida es una vida de gozo, de deleite, sin importar las circunstancias, porque Cristo está conmigo y porque lo creo y esa es la esperanza en la cual tengo puesta mi fe, ¿cierto?
Sería básicamente eso. Vale, muchísimas gracias. Luis Fernando y luego Ricardo. Gracias. Pues pienso que es muy interesante y muy importante porque, digamos, recuerdo la oración que nos enseñó el Señor Jesús cuando dice que venga tu reino. Pienso que ese reino es para acá la tierra, ¿cierto? Y nosotros el pueblo del Señor, los hijos de Dios, somos los que estamos viviendo ese reino y los que tenemos también que, no sé, como hacerlo real aquí en la tierra. No es algo que tan solo algún día cuando venga el Señor y lleve su iglesia, sino desde ya, desde que uno empieza a conocer a Cristo Jesús, empieza esa nueva vida, ese nuevo estilo de vida, ¿sí? De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas han pasado, ¿cierto? Entonces, si ya todo es nuevo, entonces tengo que empezar a vivir así, como al estilo del reino de los cielos. Hacer que ese venga tu reino sea una realidad en mi vida, porque lo estoy viviendo. Y eso no implica que no me equivoque. En ese proceso de equivocarme, de fallar, ¿sí? De cometer pecado, digamos, también aprendo y entiendo que a la sangre de Cristo Jesús pues ya me ha lavado, acudo a ella para volver a la comunión, pero no pierdo esa relación con Él. Y lo que pienso yo es que debemos realmente vivir mucho más intensamente lo que el Señor nos muestra y nos enseña y nos revela, ¿sí? Pienso que ese reino hay que vivirlo aquí, no esperar tan solo a que algún día, cuando Él venga, sino desde ya. Ahí arranca el reino de los cielos y ahí arranca la eternidad para nosotros. De ahí el ya y el todavía no. El ya, el reino ya está presente, el todavía no se ha consumado, pero es ya. Ricardo. Bueno, creo que el autor también nos da ahí una ayuda con 2 de Pedro 1, del 3 al 9, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí nos da el por qué, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, sí, es hermoso que el Señor nos salva de esa condenación, pero que también nos ha librado de ese poder del pecado aquí y ahora para que demos esos frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Muchas gracias. Bueno, quería como para cerrar la presentación citar también esta parte, y es: quienes hemos sido justificados por la gracia, ahora tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa entre el ya de nuestra conversión y el todavía no de nuestra partida al cielo. No solo hemos sido perdonados, el perdón es algo glorioso. No solo hemos sido aceptados, la aceptación de Dios es un regalo extraordinario, sino que Dios ha provisto ricamente para nosotros aquí y ahora. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir. Y bueno, ya nos dio el tiempo, pero pues no sé si de pronto alguno quiere ver algo de la guía que pues que de pronto quiera comentar o quiera pedir alguna aclaración o algo. Les estaremos también, Juan Manuel, compartiendo la guía con las respuestas, por si alguno. Listo.
Entonces, bueno, no sé, ¿alguien quiere orar para terminar? El hermano Ricardo nos acompañaría en oración para cerrar esta sesión. Claro que sí. Oremos. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir a tu presencia, a escudriñar tu palabra, a ser guiados, enseñados por ti, como tú lo prometiste en el nuevo pacto, que tú mismo irías a buscar a tus ovejas, que las traerías de donde estuvieran y que tú mismo nos enseñarías. Padre, te pedimos que en esta noche podamos seguir meditando en estas grandes verdades de esta justificación, de esta obra preciosa de nuestro Señor y Salvador, esa obra perfecta, hecha una vez y para siempre, en la cual podemos estar firmes, seguros. Oh Señor, danos ese gozo que implica tener la seguridad de nuestra salvación. Te suplicamos la obra de tu Santo Espíritu para que siga trabajando en nosotros, para que nos des ese genuino arrepentimiento, esa verdadera convicción de pecado para venir a ti, Señor, quienes todavía no te conocen y a los que por tu gracia estamos en ti, Señor, seguir creciendo en la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Padre, te damos gracias por los que se pudieron conectar hoy, por los que puedan ver este video posteriormente. Y Señor, permítenos ser multiplicadores de tu evangelio en nuestras familias, trabajo y demás áreas donde tú nos lleves. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas nos gracias. vemos. Gracias, Juan Manuel. Bueno, que estén bien. Que pasen buena noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, que descansen. Hasta luego.